Sean muy bienvenidos al tercer capítulo de Principia Emprendedora. El día de hoy tenemos una invitada especial. Muchos de ustedes ya sabrán quién es. En este tercer capítulo quisimos traer a alguien con harto recorrido en el mundo del emprendimiento, pero también desde el sector público, desde el regulador o quien está diseñando la política pública para incentivar el ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile. Está con nosotros Rocío Fonseca. Rocío, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Rocío, no quiero leer tu currículum. Yo creo que aburrido. Yo creo que mucha gente te conoce a ti personalmente, lleva harto tiempo trabajando en el ecosistema y por lo que he podido conversar con gente del ecosistema, te tienen mucho cariño. La gente habla muy bien de ti y por eso para nosotros es un gusto que estés con nosotros acá. Gracias. Pero ¿sabéis qué? Nunca he podido encontrar tu historia personal. La verdad que busqué, hice mi research y vi tu entrevista, vi algunas notas, pero todo era respecto a tu trabajo, ¿cierto? Y no pude encontrar mucha información respecto a ti. ¿Quién es Rocío? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Si eres de región de Santiago. Quiero que nos cuentes un poquito dónde partiste. Bueno, soy Rocío Fonseca. Todo el mundo me conoce por mi nombre y mi apellido. Efectivamente, cuento poco de mi vida personal y de dónde vengo. Y soy la primera en mi familia en ir a la universidad, así que es un tremendo orgullo para mis papás. Y siempre me crié con mis papás y mis abuelos también, así que siempre doy las gracias de haber tenido dos papás y dos mamás. Y vengo de una familia que es súper emprendedora. Pues mi papá toda la vida emprendiendo, fracasando, que le iba bien, que le iba mal. Mi abuela igual era emprendedora, mi mamá igual, cocinando. Mi papá tiene hoy día una pastelería que es muy rica, así que ¿Acá en después Santiago? paso el dato, sí, y las empanadas son lo de mi papá, el pancho, así que ahí después pasamos el dato. Y vengo de ahí, vengo de una familia súper normal, súper clase media, bien de esfuerzo, común y corriente. Estudié en un liceo público, en el Carmela Carvajal. Después no quedé en ninguna universidad de renombre y estudié ingeniería en biotecnología en el INACAP. Y estudié una carrera muy rara, como que siempre me gustó la ciencia, la tecnología. Imagínate, yo tengo 43 años y en esa época nadie sabía lo que era la biotecnología. Mis papás no entendían nada qué era lo que yo quería estudiar y me metí a estudiar ingeniería en biotecnología. Entonces, como siempre buscando cosas distintas, como que no calzaba en ningún... como que no me sentía parte de ningún cuadrado. Claro. O nadie me podía como estandarizar en algo. Y lo único que mi abuelo en esa época me decía, oye, mira, la plata va y viene, da lo mismo. Lo único que nadie te puede quitar es el conocimiento, es como meterle a la cabeza, ¿cachai? Y como que me quedé con eso y siempre fui y he sido súper nerd, leo todo, estudio todo, ¿cachai? Estudié ingeniería en biotecnología, no me eché ni un ramo. ¿Pero en el colegio era igual? En el colegio era nerd, pero me iba mal porque el Carmela era peludo, ¿cachai? Entonces yo tenía un promedio 5.8 así, pero raspando, ¿cachai? Pero era nerd, sí, siempre fui nerd, pero no me iba bien en el Carmela. Y en la U, en la U me fue bacán porque eran todos los ramos que a mí me gustaban, y ahí fui la primera en mi generación, súper bacán, pero después salí al mundo laboral el 2003, 2004, y nadie sabía lo que era ingeniería en biotecnología, ¿cachai? ¿Esa carrera se había abierto hace poco? Hace poco, pues, nada. Porque te entraste el 98, 97 salí del colegio, cáchate. Y ahí siempre peluceando en eso, entonces... Como que ese es mi origen, esa es mi base, siempre fueron mis papás, mis abuelos, el ver a mi papá fracasando muchas veces, nos teníamos que ir de una casa porque no había plata para pagarla, porque no le iba bien en los negocios, volvíamos a vivir con mis abuelos. ¿En qué comuna vivían? Como bien torbellino, Macul. ¿En Macul? Sí, Macul y mi abuelo Ñuñoa, así que ahí transitábamos entre Macul y Ñuñoa. ¿En qué parte de Macul? Conozco bien la comuna. Quilín con el Líbano. Casi al llegar en las casas, ¿no? ¿O en algún edificio? No, casa. No, es que en esa época no habían edificios. Sí, es que todavía no construyen tanto ahí. Y tuve una infancia bien entretenida. Bien compleja, por lo que te decía, porque no era fácil ver a mi papá como fracasar, claro, y que le fuera bien a cada rato, así como la estabilidad financiera.
Y por eso yo creo que hoy día, y con los consejos de mi abuelo, como que la plata me da lo mismo, ¿cachai? ¿No? Es como que lo que quiero lograr y hacer son otras cosas, porque un día lo podéis tener todo y el otro día no podéis tener nada. Pues. Claro. Y eso también me enseñó a no tenerle susto a tomar decisiones complejas, porque del piso no podéis pasar. Entonces cuando a mí Sí, me po. hablaban de fracaso, para mí era lo más normal del mundo. Había crecido Había en torno a crecido eso. en torno a eso y por eso yo creo que me fui metiendo sin querer, de verdad, no fue planificado, en temas de innovación, de emprendimiento. Y hoy día, claro, con todo lo que se conoce, startups, fondos de inversión, y ya tenemos todo ese lenguaje que es más Sí. complicado, pero de verdad fue muy queriendo buscar algo distinto, como no nací en el apellido correcto, ni en el colegio correcto, ni en la universidad correcta, como que sentía que en vez de luchar contra como el establishment, como lo establecido, tenía que buscar un camino distinto. Claro. Más que pelear y gastar energía en eso, como buscar algo nuevo. Claro. Y eso me derivó a la innovación y al Igual fue un tipo de un emprendimiento personal también, el hecho de elegir un camino distinto, también es una forma de emprender. Sí, todo el rato. Aparte que no siempre te va bien o no Sí, siempre po. te entienden, ¿cachai? Exactamente. Entonces ahí estoy, ahí estoy. Y en INACAP, ¿qué era en ese tiempo? ¿Cómo se enseñaba la biotecnología? Oye, antes era una universidad que se llamaba Vicente Pérez Rosales, que estaba en la Plaza Ñuñoa y que después la compró el INACAP. ¿Ya? Ah, Ojo con eso. Y era una perfecto. universidad chiquitita fundada por mujeres y tenía puras carreras, ingeniería en sonido, ingeniería en biotecnología, puras carreras como súper raras para la época, muy disruptivas. Y teníamos unos laboratorios increíbles. Imagínate, a mí me encanta el vino y teníamos una clase de biotecnología en los alimentos donde me enseñaban a fermentar. ¡Qué mejor Bueno. clase que esa los fines de semana ahí! Y siempre me gustó la biotecnología industrial, como los tarros, meterse Ah, ya. ahí, ¿cachai? No, más que la genética, que sí tenía esos ramos, me gustaba más los tarros y los procesos. En el fondo. Perfecto. Sí, lo pasaba increíble. Entonces, ahora, eso es ahora INACAP, pero en su momento tú entraste a otra Vicente institución. Pérez Rosales, el Vicente Bipro. Pérez Rosales. Sí. Estaba en Ñuñoa. Ñuñoa, Plaza Ñuñoa, al frente del Liceo Manuel de Sala. Ah, perfecto. Yo estoy en el Liceo Manuel de Sala. Ah, ¿viste? Pero- Al frente, donde está Policía de Investigación. Ya. Literal. Ah, pero eso ahora es un liceo, parece, ¿no? Eso ahora es el INACAP. El INACAP, ahora la facultad que está ahí. Ajá, Perfecto, ya ajá. sé. Mira, buenísimo. ¿Viste? Oye, ¿y de ingeniería en biotecnología saliste de la U pensando en que te iba a dedicar a algo en particular o cómo? No tenía idea. Y ahí fue mi primer emprendimiento con unas amigas. Nos empezamos a dedicar como al tratamiento de aguas residuales con plantas, usando la biotecnología. Y ahí fue mi primer emprendimiento, fracaso total. Y en paralelo buscando pega, porque de verdad no sabía para dónde iba la micro. Nadie hablaba de emprendimiento, nadie hablaba de nada. ¿Ahí seguí viviendo en Macul? No, ahí ya vivíamos con mis abuelos, porque mi abuelo Ah, ya ya. estaba más viejito y nos movimos a Ñuñoa. Y no, mira, emprendí con una amiga, lo pasamos increíble, cada una aportaba lo suyo, pero no prendió. Era demasiado disruptivo para la época, Claro. tratamiento de agua, imagínate hace 20 años atrás cuando nadie hablaba de sostenibilidad ni nada de eso, así que no fue el momento correcto. Y después, sin querer, entré también como de verdad nadie entendía lo que era la biotecnología, entonces me llamaban a entrevista de trabajo como para decirme, oye, ¿qué hacís? ¿Cachai? Como, ¿qué podías hacer? ¿Cuántas mujeres habían en tu carrera? ¿Sabéis que éramos hartas? Más ¿Sí? de la mitad al principio eran mujeres. Y eso era mira. para mí normal, pero parece que ahora mirando las estadísticas no es tan normal que No haya es tan mujeres en normal, po. ciencia. No es tan normal. No era para nada masculina la generación. Pero habrá sido por el enfoque también de la escuela donde estudiaste que tenía esto que me decía que era liderada por mujer o era para mujer, ¿cómo era? Puede ser, Ahí tenía un puede enfoque. puede ser, pero raro. Porque hoy en igual no día- te obligan a entrar a la carrera, ¿cachai? Es como... Claro. Porque ingeniería en sonido eran puros hombres. Po. Claro, sí. Hoy en día las carreras de STEM, 70% hombre, 30% mujer, el promedio Hoy nacional. día, Sí, en mi pues, hoy época era día. como el 7%. Claro. O sea, más excepcional aún, una mujer que se dedica a la biotecnología. Con estas canas. Un bicho extraño, así, como tratando de entenderte. ¿Ya? Y después de ese fracaso en ese emprendimiento que... No, ahí me puse a buscar pega, como te digo, nadie me pescaba. Y lo más disruptivo que encontré fue la Fundación Chile. Y le fui a tocar la puerta al que después fue mi jefe, que estaba abriendo el área de medio ambiente. Y me dijo, ¿sabes que no tengo plata para pagarle? Y yo dije, ¿sabes qué? Trabajo gratis porque necesito sentirme parte de algo. Claro. ¿Cachai?
Y me puse a trabajar con él. De verdad, a los 3 meses levanté plata para pagarme el sueldo y ahí ya me contrataron y en la fundación tuve como 9 meses. Empezamos 4 personas en el área de medio ambiente y terminamos siendo 70. Wow. Y yo la segunda a bordo, levantando lucas. Bueno. Y como que en todo ese entremedio de chorrera de años me di cuenta que más que estar metida en el laboratorio, me gustaba salir a buscar plata, buscar más problemas, ¿cachai? Claro. Armar equipo. Eso fue por lejos como lo más entretenido. Entonces, al final estaba ya emprendiendo igual, levantando lucas igual, desarrollando prototipos, testeando en el mercado, solamente que con el respaldo de la Fundación ¿Qué es la Fundación Chile para la gente que no la conoce? Mira, la Fundación Chile es, yo creo que fue en su época una de las principales instituciones de innovación a nivel latinoamericano. Y fueron los que desarrollaron toda la industria del salmón, la industria vitivinícola más premium, toda la industria de los berries, todos los temas de educación de punta, ¿cachai? Hay hartos temas muy potentes. Bueno, el área de sostenibilidad en donde trabajaba yo en esa época, estábamos negociando los temas de legislación, ¿cachai? Era pero la fundación es como es también un mixo, ¿no? Es como público con aporte público, pero actúa como un ente privado, o sea, tiene sí, autónomamente. Es autónomo y la forma de trabajar también es súper privada, ¿cachai? Pero tiene una vocación de servicio público muy grande, de hacer cosas por impacto país, ¿cachai? Claro. Y yo creo que de ahí nació mi beta de siempre y ahí me fui quedando en cómo generamos un impacto con los negocios. Eso es súper interesante. Voy a tocarlo un poquito después, pero te lo dejo planteado, es si de verdad se puede o no hacer cambios estructurales desde el sector público y cómo eso se contrarresta contra la capacidad general desde el sector privado. Antes de entrar a eso, que es tu rol en esa etapa, que como tu carrera profesional, después de que saliste entraste a trabajar a Fundación Chile, seguiste estudiando, ¿no? Bueno, adentro de la fundación tú te das cuenta que hay un mundo que es gigante y la fundación era muy conectada a nivel mundial y yo no sabía hablar inglés y sentía que estaba perdiendo muchas oportunidades por no saber hablar inglés. Ya no había salido de la universidad, entre comillas, correcta, ¿cachai? Entonces mi cantidad de oportunidades eran súper limitadas para crecer profesionalmente y dije, ¿sabes qué? Voy a aprender a hablar inglés. Y ahí fue como... Hablar inglés me cambió el mundo y en paralelo hice un magíster de innovación y emprendimiento en la Federico Santa María como para ponerme un poco más de jineta, sí, ¿cachai? Con el tema, para vestirte, ¿no? Un poco más, sí, pues Sansana. Y después empecé a salir a prospectar desarrollo de tecnologías limpias en todo el mundo y ahí ya me cambió la mente. Y después volviendo a la fundación y volvía dentro de la misma institución con desarrollos tecnológicos y haciendo spin-off, creando nuevas empresas. De verdad sentía que ya no podía crecer más y ahí con mi marido, mi esposo que de verdad es un partner total, dijimos, es que vámonos a vivir afuera. Y él es abogado en tema de propiedad intelectual, trabaja con startups, con innovación, con tecnología, por ahí nos conocimos. Fue como ya, vámonos a Estados Unidos. Y ahí nos fuimos a Estados Unidos, empezamos a postular a muchas universidades. Yo, de verdad, sin ningún sesgo, a mí algo que le tengo que agradecer a mi familia es que no me crearon con ninguna limitante, con ninguna mentalidad limitante, ¿cachai? Y fue como que empecé a postular a todas, ya Harvard, MIT, Stanford, qué tanta cuestión. Cuando hablaba con la gente, yo ya tenía 30 y tanto, y cuando hablaba con amigos cercanos me decían, Rocío, Atina, tú... saliste del INACAP, ¿cachai? O sea, es como que no vaya a quedar porque aquí aceptan a pura gente de elite, ¿no? Claro. Y fue como, bueno, pero ¿qué pierdo con preguntar, ¿cachai? Claro. Con postular. Y ahí quedé en el MIT, mi marido quedó en Stanford. Y nos fuimos a estudiar a Estados Unidos. O sea, hicieron una postulación en conjunto para tirar a todas las universidades y se quedan en países distintos. No, es que era solo Estados Unidos. Ya. No, ese era el, ¿eligieron la Ivy League? Ese era el mandato. No, como... ni siquiera. Así fue como... Yo debo haber postulado a 10 programas, te juro. Si no tenía nada que perder, ¿cachai? Nada. ¿Y de las que te aceptaron, el MIT te aceptó alguna otra? ¿Tuviste que elegir? Sí, me aceptó el MIT y me aceptó Boston University. Ya, perfecto. ¿Cachai? ¿Y los dos, tú elegiste MIT? Obvio. ¿Y tu marido? ¿Cuál es el No, lo que pasa es que postulamos y mi marido quedó en Boston University al principio, ¿cachai? Entonces fue como, ya, vámonos a Boston, porque ahí están las dos. Nos fuimos a Boston y cuando estábamos en Boston, una semana
yo había entrado antes. Cuando yo entré al MIT, una semana después llaman a Pablo que había quedado en Stanford. Y Stanford literal está en la otra costa, ¿cachai? Es como... Y ahí mi marido renunció a ir a Stanford por quedarse conmigo. Entonces él es muy nerd, estudió un magíster en Boston University y después yo dije, no me voy a quedar con esta mochila. Claro. Ya estamos endeudados hasta, ya te lo explico, dije, ya que tanto más. Y lo volvió a postular a Stanford y quedó en Stanford. Entonces el primer año estuvimos en Boston y el segundo estuvimos en Oye, San Francisco, en California. Ustedes son como una pareja atómica porque los dos... Terrible nerd. Terrible nerd. O sea, me imagino esas conversaciones así no, como... nada. ¿Cómo se conocieron? En la Fundación Chile. Po. Pablo era el abogado de la Fundación Chile. Se conocieron trabajando. Sí, el amor. El amor. La Fundación generó ese... Sí, muy agradecida a la Fundación Chile. Entonces estaban en Estados Unidos. Terminaron su máster. Pablo hizo 2. Hizo dos. Muy nerd, sí. ¿Y tú qué hiciste mientras él hacía el otro segundo? Trabajar, pues había que mantener. ¿Y trabajaste allá para Chile? Trabajé allá, hice algunas asesorías, ayudando a startups a levantar capital. Yo ahí ya, cuando estaba en MIT, me fui full a startups, porque ya estaba como todo medio armado en términos de vocabulario. ¿2014? 2013 o 2014, sí. Ya, perfecto. Y ahí dije, no, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío. Que lo venía trabajando hace rato, pero con otros nombres y desde dentro de una institución y todo. Y me puse a trabajar, pues, y al principio tocando puertas, no cachando a nadie, ocupando las redes no te pescaban ni en bajar. LinkedIn me salvó la vida, ¿cachai? Ahí conocí a un profe de la Católica que se llama Ricardo San Martín, que como que me adoptó en Stanford y me llevó a trabajar a un grupo de emprendimiento de la Escuela de Ingeniería de la UC Berkeley. Entonces imagínate, tuve acceso a UC Berkeley, a Stanford, a Boston University, a MIT, a Harvard. Es como lo nerd, así como... Y ahí como que mis redes de contacto mundiales explotaron. Y trabajé con inversionistas ángeles, con startups, como entendiendo las dos mentalidades. En ese momento en Chile se hablaba de startup. O sea, Startup Chile ya había empezado, ya llevaba 3, 4 años, era chiquito todavía, y no, inversión, olvídalo. Y yo cuando estaba, el 2014, 2015, cuando estábamos en San Francisco, yo ya quería armar un fondo de inversión porque decía, no hay, falta, ¿cachai? Y después teníamos que volver, yo estaba con Becas Chile, mi marido es socio en su firma, entonces lo habían aguantado ahí tirando el chicle. Yo no quería volver porque la cultura chilena, esa cosa gris, vertical, que te preguntan el nombre, en qué colegio estudiaste, quiénes son tus papás, me la preguntaban en las entrevistas de trabajo. Era súper frustrante, ¿cachai? Y no quería volver a Chile. Y mi marido me dijo, no, tenéis que pagar la beca a Chile, yo tengo que volver a mi empresa. Y ahí empecé a postular a pega. Y ahí me llegó oye, se va el director de Startup Chile, ¿queréis postular el cargo? Y fue como, ya. ¿Tú llegando de Estados Unidos? No, todavía estaba en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos. Sí. Estás ahí ya pensando en volver a Chile. Sí. Y ahí te llaman para No, me llegó un mail diciendo que se iba el director... No, llegó un mail a la comunidad de Stanford, así como abierta, chilenos en Stanford. Perfecto. ¿Cachai? Y fue como, oye, se va el director de Startup Chile, si alguien conoce el perfil. Y yo así como... Esa soy yo. Y ahí mandé el currículum al correo que salía y empecé como a avanzar. Le llegó mi currículum al gerente de emprendimiento, postulando, ¿cachai? Después pasé el psicológico, todo allá. Y entre medio tenía que volver a Chile. Volvimos. Llegué un jueves a Chile, un miércoles. Y Inti Núñez, que era el gerente de emprendimiento en esa época, me dice, juntémonos, ¿cachai? Fui a la oficina el jueves, el viernes, no me acuerdo, y el lunes ya está... ¿Cómo se elige a alguien para ese cargo? ¿Cómo filtran en la persona que te entrevista? O quizás tú también has estado en ese lugar cuando tenés que elegir a alguien para ese cargo en particular. Es que depende de lo que se quiera. Yo creo que han habido como varias etapas de Startup Chile. La primera etapa era como atraigamos talento para irradiar las ganas de emprender a nivel mundial, de hacer startups, ¿cachai? Como mucho de cheerleader. Entonces ahí necesitas un perfil. Y cuando yo llegué era como ya se echó a correr la bolita, ya la gente está hablando de esto, cuál es el impacto que generan las platas que se entregan, qué quieren hacer los emprendedores que vienen de afuera. Y yo llegué como más a decir,
si vienen a Chile, que hagan un impacto en Chile, sí. ¿cachai o no? Y a ordenar en ese sentido. Ahí se definió Startup Chile como un programa de aceleración, antes era un programa de atracción de talento, ¿cachai? Perfecto. Entonces los perfiles yo creo que van cambiando dependiendo de la necesidad de la institución, de la en ese institución y de lo que se quiera lograr en ese momento, ¿cachai? Y tú dijiste cuando entraste a Startup Chile, quiero hacer esto, como te imaginabas en lo que se iba a transformar. Yo siempre he sido súper ambiciosa y me encanta. Y cuando sueño en grande, porque como te decía al principio, vi a mi papá fracasar tantas veces y decía, del suelo no pasáis, ¿cachai? No le tengo susto al fracaso, Sí lloro, sí pataleo, sí grito, sí me da rabia, obvio, ¿cachai? Pero no le tengo susto. Entonces, no tengo ningún límite para pensar en grande, ninguno. Porque no le debo nada a nadie, porque no tengo que demostrar nada, ¿cachai? Como no tengo nada que perder. No tengo nada que perder tampoco. Entonces, cuando me pasaron a Startup Chile, fue como, oye, hagámoslo la mejor aceleradora de Latinoamérica, al menos, ¿cachai? Y en ese periodo logramos hartos reconocimientos, efectivamente, pero yo me fui mucho en el impacto, en el proceso, en entregarle la plata rápido a los emprendedores, ¿cachai? En armar redes de empresas, redes con inversionistas, para que vendieran, para que levantaran plata, para que generaran un resultado económico, social o ambiental en Chile, ¿cachai? Claro. ¿Y tu etapa en Startup Chile, cuánto duró en la dirección ejecutiva? 4 años, casi. 4 años. 4 años. ¿La dirección de la institución va de la mano del cambio de gobierno o esto es corre un poquito? No. Esto es era un perfil más técnico porque de verdad trascendía los gobiernos. Habían varios directores de Startup Chile antes y con el cambio de gobierno de verdad que no pasaba nada porque era una institución súper técnica y de verdad no es tema, ¿cachai? Yo siempre he dicho que cuando tú innovas, los jefes, el líder, la cabeza, tiene que cambiar cada cierto rato. Porque si tú estás innovando y estás haciendo cosas disruptivas, si pasa mucho rato, la misma cabeza a cargo, como que empezáis a tener bloqueo, sesgo, ¿cachai? Entonces yo creo firmemente en que la gente que trabaja en estos temas tiene que estar rotando cada 4 o 5 años. Para que llegue alguien con una mirada más fresca. Para que llegue alguien con mirada más fresca y siga como esa curva exponencial, ¿cachai? Siempre lo he creído y siempre lo he dicho. Entonces y yo quería hacer mi fondo de inversión. Entonces cuando había cambio de gobierno, yo dije, ya, perfecto. Había logrado los resultados que me había planeado, ¿cachai? Con mi equipo, bacán, la cuestión. Y dije, yo renuncio. Salga quien salga, izquierda, derecha, me da lo mismo. ¿Eso en qué año fue? 2018. 2018. Y sale, ahí yo entré en Bachelet 2, sale Piñera 2, y entra Sebastián Sichel, le pongo mi carta de renuncia a Rimis. No, usted no se va a nada, mijita. Usted se queda aquí, pero se queda en la gerencia de innovación de Corfo, que innova Chile, ¿cachai? ¿Eso es fuera de la estructura de Startup Chile? Sí, no, totalmente. La Corfo es un monstruo que tiene varios departamentos y innova. Imagínate, para que te hagáis una idea, Startup Chile eran 17, 20 personas, un presupuesto anual de como 4.500, 5.000 millones de pesos. Perfecto. Y en Innova éramos 70 personas y un presupuesto de 80.000 millones entre subsidios. O sea, de verdad ridículo. Una diferencia. Ridículo. Y fue como, no. Y igual Startup Chile era como el niño rebelde de la Corfo. Entonces, para mí era súper independiente. Nunca me sentí parte de la institución. Pero esta otra cosa era meterte dentro de la institución, ¿cachai? Sí, era mover un elefante. Claro. Y fue así como, ya, ¿qué tanto? Chao. Y ahí acepté. Y me sirvió mucho porque ahí empecé a conectar todas las puntas. En Innova trabajaba tanto con grandes empresas, con medianas y con micro, con startups, ¿cachai? ¿Qué hace el departamento de Innova? Innova básicamente te ayuda a desarrollar innovaciones tecnológicas, a desarrollar prototipos, a validarlos en el mercado, a escalarlos, pero mucho con propiedad intelectual, investigación y desarrollo, ¿cachai? Mucho más sofisticado. O sea, atiende a empresas. Atiende a las empresas, pero de todo tamaño. Entonces también había muchos startups que estaban haciendo sus prototipos, que estaban haciendo sus desarrollos.
Y ahí uno empieza como a ver patrones de cuándo te va bien, cuándo te va mal. Nosotros al año financiábamos como 1000 empresas. Entonces, como que empezáis a ver como patrones de comportamiento y hoy día, 8 o 10 años después de esto, imagínate, yo creo que evaluaba como 10.000 proyectos al año, porque volviendo al punto que soy un poco nerd, me gustaba revisar y leer todos los proyectos, ¿cachai? Obviamente los leo cruzados, de verdad, no es leerme un libro todo a cada rato. Entonces mi capacidad de asombro es cero. Para ideas, cuando me hablan de proyectos, y veo a los emprendedores como súper emocionados. Tú sí, esto no va a funcionar. Ya lo vi. No, esto ya lo vi. Ya lo hicieron, ya lo crearon, ya existe. Esto ya lo vi. No, pero doy feedback en base a lo que conozco siempre. Siempre aporto y trato de aportar por lo menos. Nunca echar para abajo, ¿cachai? No, claro. Pero han sido como miradas, mi paso por el servicio público fue muy de decir, ¿sabéis qué? Sí se puede hacer cambios. Cuando la gente te dice, no, siempre se ha hecho así, muéstrame el papel donde dice que no se puede hacer así y no está en ninguna parte. Entonces sí se pueden hacer cambios, depende todo de la voluntad de las personas y de la cultura de las organizaciones. Entonces, y yo como soy tan hinchacoco hasta que me aburro, ¿cachai? Que no me agota de repente, pero digo, oye, hay que hacer esto, hay que hacer los cambios, hay que mejorar los procesos, hay que simplificar, hay que hacer estas cosas más rápidas. Es muy lento mover el animal, ¿cachai? Como que siempre me enfoco primero en hacer aseo. Claro, antes de empezar ¿cachai? Pero sí se puede generar cambios en las políticas públicas. Pero eso depende de que alguien quiera sacrificar su energía, de gastarse para tratar de mover a la gente en esa dirección. Es que en todas las organizaciones es lo mismo. Pero, por ejemplo, dentro del mundo de las empresas, quizás podía encontrar que... O sea, tú seleccionás empresas que tengan esa voluntad de hacer crecer el... Cuando tú entras a dirigir un servicio de 70 personas, tenés 70 personas que no conoces cuál es su motivación para estar ahí. Entonces, mover esas 70 voluntades... Es súper complicado. Es una tarea titánica. Sí, pero tú decís, ya por algo dije que sí, pues si no hubiera renunciado, ¿cachai? Claro. Pero a mí me gusta, yo de verdad creo en el cambio, creo en los cambios de mentalidad, creo en los cambios de cultura, en entregarle oportunidades a las personas para que hagan lo que les gusta, ¿cachai? Como que de verdad me centro mucho en los equipos de trabajo y me conocen la mano, pues, y saben que yo soy acelerada y que soy como me gustan las cosas rápidas, pero bien, súper bien hechas, mucho, ¿cachai? Entonces, claro, hay algunos que me odian por eso y otros que les caigo muy bien, pero depende a quién le pregunte. Obvio, pues si la exigencia... Pero yo creo que en general, Alonso, en las organizaciones de todo tamaño, independiente sea sector público o privado, hay gente que te atornilla al otro lado, hay siempre, todo, siempre. Entonces tú tenés que remar con lo que tenés. Sí, ser estratégico también, elegir tus batallas y ver tus aliados, quiénes son tus aliados. Paciencia, esa fue mi palabra. ¿Cuánto tiempo clave. duraste ahí en la gerencia de innovación? 4 también, po. 4 años. Un poco más. Entre Startup Chile y Innova fueron como 8, 9, caleta. Claro. Hasta el 2023. 23 ahora, sí. Febrero, enero. Claro, sí. Hace poquito. Sí. ¿Y ahora? Después de esta aventura por el sector público de casi 10 años, ¿no? No, sí, qué heavy. ¿Cómo pasa el tiempo? Ahora sigo haciendo lo mismo, pero con distintos sombreros. Me encanta conectar startups con empresas, con organizaciones. Me encanta ver que a las startups les vaya bien. Y también, por otro lado, veo los desafíos que tienen las grandes empresas en innovar y generar desarrollo y no tienen ni idea cómo. Y tú decís, mentira que las startups tienen las soluciones y las empresas tienen los problemas y no conversan, ¿cachai? Claro, no nos pueden juntar. Entonces, como que me obsesiona ese match. Me encanta ayudar ahí y por eso uso distintos sombreros. Estoy en el directorio de Emprende tu Mente, ¿cachai? Estoy también me mueven mucho los temas de género. Estoy en Emerge Lab, que es una organización que apoya a empoderar a mujeres en ciencia, en tecnología, a armar redes de inversionistas ángeles, reconversión productiva, ¿cachai? Me invitaron a participar del directorio de una agencia de marketing que también está full en temas de desarrollo de innovaciones. Entonces como que siempre sigo en el mismo mono.
estoy haciendo clases en algunas universidades de innovación y emprendimiento, como que siempre el mismo foco. Y también armando mi fondo de inversión. Así que ahí volvemos más al noticias fondo. pronto. Oh, pero obvio, yo te dije que era porfiada. Como esa idea que... ¿Cuántos años han pasado desde esa idea? Porque desde Como que estaba ahí en 12, el MIT que como quería 10, sí. armar un fondo. Sí. ¿Y en qué etapa está eso? Estamos ahí armando todo. Todavía no puedo contar muchos detalles, pero sí, ya estamos... ¿Tiene nombre? No puedo contarte nada. nada. No puedo contarte top nada secret. porque me va a retar. Y tienen pensado sacarlo pronto, ¿no? Este año, el Sí, próximo año. este año sí o sí. Ya, sí, este perfecto. año sí o sí. ¿Y el foco que va a tener ese no fondo? No te oye, dale, Alonso. Nada, No puedo contarte ningún ninguna detalle. cuestión porque me van a retar. Ningún Lo detalle. único que te puedo decir es que soy porfiada y que nunca quise dejar esa oportunidad abierta porque creo que la forma de entregar dinero puede ser súper distinta, ¿cachai? Que no necesariamente es un cheque, sino que ese cheque lo podéis multiplicar entregando redes, entregando miradas más estratégicas, conexiones para escalar en venta. Es decir, que no sea solamente entregar lucas que después se conviertan en un éxito eventualmente y capitalizar el fondo, sino que tratar de aportar un valor un poco más amplio. Exacto. Pero hoy en día los VC se jactan un poco que también hacen esa pega, ¿no? Es que hoy día estamos viviendo distintas olas. Mira, si uno... Me voy a ir a un gráfico, perdón. Pero si tú pones en un gráfico tiempo versus impacto, cuando tú desarrollas ecosistemas de emprendimiento... el Estado o muy pocos en general ponen plata para emprender, ¿cachai? Para hacer cambios. Entonces, como lento el impacto en el tiempo, pero cuando a los emprendedores les empieza a ir bien, viene la segunda ola en donde los emprendedores empiezan a ayudar. Y dicen, porque van un poquito más arriba que tú, oye, mira, yo lo hice así, te aconsejo esto otro, conéctate con este otro, bla, bla, bla. Y ahí entonces empezáis a generar como esta curva de crecimiento más exponencial. Y la tercera ola es la que estamos viviendo hoy día, que la encuentro increíble lo que está pasando, en donde tú tienes emprendedores que les fue bien y que ya están volviendo a invertir en emprendedores. Sí, volver a retribuir. Y ahí el efecto multiplicador. La curva es exponencial. Claro. ¿Cachai? Entonces, obviamente, no hay solamente un concepto de entregar plata porque sí, sino que porque también hoy día vemos todo un movimiento de emprendedores maravilloso que les ha ido increíble y que dije, no, pues, ahora ponemos las lucas nosotros y nosotros tenemos la experiencia y sentarse a conversar es totalmente distinto, ¿cachai? O sea, hoy en día tú dices que en Chile estamos en esa etapa, ¿no? En Santiago. Claro, Santiago. Regiones están un poquito más atrás. Ecosistemas son a nivel mundial está ultra estudiado que los ecosistemas de innovación y emprendimiento son súper territoriales. ¿Cachai? Entonces, y de hecho marcan radio de entre 80 a 100 kilómetros a la redonda. Sí. Está como bien delimitado, ¿cachai? Creo que una vez, quizás tú leíste ese paper, un paper de César Hidalgo que hablaba sobre como las redes. Sí. Creo que tenía uno de un café o algo así, un estudio de caso, me acuerdo haberlo leído así muy a la rápida y que hablaba sobre eso, cómo se hacían las conexiones dentro de un espacio físico, pero limitadísimo y que eso, la capacidad exponencial era impresionante. Era brutal. Es impresionante. ¿Cachai? O sea, entonces, entre que estamos en la tercera ola de impacto en el tiempo, que me encanta, todavía nos queda un llamado de decir, oye, ya, pues, están los emprendedores invirtiendo, pero ¿en quién? ¿Cachai? Estamos en Santiago todavía, muy cerrado. También los círculos de confianza son cerrados, sí, claro. ¿cachai? O sea, las mismas caras siempre. Los unicornios que hay son de 2 o 3 colegios, ¿cachai? Sí. Entonces tú decís, ya, pues. Todos se conocen. Todos se conocen. Entonces está increíble, yo insisto, está maravilloso lo que se ha logrado, pero todavía nos falta otro tipo de apertura que es la que genera un impacto que va más allá con la movilidad social. Sí, y que es un temazo. Volviendo a mi vida original e inicial, es lo que a mí me mueve también. ¿Cómo podemos llegar a otras? Y de hecho es parte de la vocación de este espacio, es poder llegar a otro público que cuando uno habla aquí, habla de VC, levantar capital, y uno asume que eso se entiende, pero en verdad hay mucha gente que le gustaría aprender de esto. Y que es difícil partir como por dónde parto estudiando, cómo me vinculo. No sé si hay espacios abiertos donde uno pueda ir a aprender más que por vocación personal, tratar de buscar por YouTube conocimiento. Yo creo que está todo en YouTube hoy día, en serio. Hay cursos del tema y hay que aprender nomás. Todos tenemos, o sea, nadie nació caminando, todos aprendimos y no nos acordamos, ¿cachai? Yo creo que hoy día está toda la información disponible. Obviamente hay más, menos, pero ya no hay tantas brechas, no hay tantas asimetrías de información como habían antes. ¿Y cómo podríamos llegar con el emprendimiento de alto impacto? Se entiende como startup al mundo más social, más de emprendimiento familiar. Yo creo que
esta generación de emprendedores ni siquiera le tenéis que hablar de emprendimiento con impacto porque es como obvio. Viene de la mano. Es como que si tú empezás a revisar los emprendimientos, son pocos los que solamente se fijan en un impacto económico. Claro. ¿Cachai? Como que todos tienen el segundo clic de impacto o social o ambiental o ambos. Entonces, como que a mí cuando me hablan de impacto, yo digo, depende de la generación, porque... Y los latinos en general, que estamos mucho más susceptibles a estas temáticas, es como que el negocio, el startup lo hacen como... es como obvio. Como venir a solucionar un problema que es mucho más grande que... Exacto. ¿Cachai? Entonces, claro, hay modelos de negocio que te ayudan, hay estrategias de modelos de negocio que te ayudan a ver cómo puedes generar este tipo de impactos o cómo los puedes monitorear o monetizar, cómo puedes ganar plata con eso también. Y hay algo súper relevante, me ha tocado muchos emprendedores sociales que se olvidan de que emprender es un negocio, es hacer una empresa. Hay que hacer Entonces, plata. Exacto, ¿cachai? Esto no es una fundación, una organización sin fines de lucro. Aunque el propósito sea maravilloso. Aunque el propósito sea increíble, pero por último, lucas para mantenerte el sueldo y para mantener a tu equipo de trabajo. Pero tenés que generar lucas. Y yo creo que ahí de repente... Cuando hablamos de startups sociales o con impacto, como que se les olvida esa parte. Entonces, no, pues, compadre, si la definición de emprendimiento es hacer empresa, es hacer negocio. ¿Y de lo que habéis visto el último tiempo, tenéis algunos emprendimientos por ahí que te gusten mucho, que te llamen la atención? Me encantan. Yo hace rato que estoy obsesionada con, y creo que es porque soy ingeniera en biotecnología, emprendimientos de base científico-tecnológica. Y de nuevo ahí nos vamos a temas de género. Hoy día las Liva Company, las chicas que están haciendo los probióticos, son atómicas y más encima licenciaron 20 años y más de una profe, también mujer, y la están rompiendo en el mercado con el Pylori Off, que es el... Saludos a la Cata y la Nati. Saludos a la Cata y la Nati, que son bacanes. ¿Cachai? También hay varios emprendimientos que están desde la inteligencia artificial, Teodora. Estamos viendo hartas cosas bien entretenidas en temas de ciencia y tecnología. Sí. El capítulo anterior estuvimos con Ilan Rosenberg de ArcoMedLab y él decía muy sólidamente que Chile se iba a convertir en exportador de biotecnología en América Latina, pero por lejos. No me cabe la menor duda. Por lejos. No me cabe la menor duda. Y sí, también está demostrado, y el BIT sacó un estudio hace poco, que los emprendimientos de base científico-tecnológica y que generan adicional un impacto social ambiental, eso está definido como Deep Tech, como tecnologías profundas. Los inversionistas que han invertido en ese tipo de startups tienen como 32% más de retorno que los fondos tradicionales. Entonces, tú decís, oye, acá también hay lucas que no se están viendo. Claro. O sea, tenemos capacidad de generar emprendimientos en Chile que generen lucas, evidentemente. Estamos viendo cada vez más mujeres también emprendedoras, porque ese siempre ha sido un tema difícil. Cuesta, cada vez las organizaciones tratan de ir a buscar mujeres y tratan de ir a aportar de alguna forma al ecosistema para poder atraer más mujeres. ¿Cómo crees que estamos actualmente con eso? Yo creo que las mujeres cada vez nos estamos empoderando más. Estamos perdiéndole el miedo al qué dirán, al soñar. Cuando tú a las mujeres les dices ambición, poder, dinero, tú no te imaginas una mujer. Tú tenías personificado un hombre en tu cabeza. Y para las mujeres siempre se nos enseñó que eso era mal visto, como, mijita, no se habla de plata, no sea tan ambiciosa, ¿cachai? Como, entonces yo creo que hoy día recién estamos perdiéndole el miedo a esas palabras que son súper potentes, pero que son claves para escalar los negocios y creerse el cuento y empezar a hacer redes. Y ya también hay varios estudios que demuestran que cuando las mujeres hacen negocios se sienten mucho más cómodas trabajando entre mujeres porque cualquier cosa que pasen como que se entienden, ¿cachai? Más fácil. Entonces, yo creo que también es un efecto dominó que ya se echó a correr la primera... Y esto va a venir, es una ola. Así como las 3 vueltas que te decía yo del ecosistema de innovación y emprendimiento, a mí me pasa lo mismo con los temas de género en startups, ¿cachai? Como que yo creo que ya va más lento, pero que ya viene caminando, como un galope progresivo. Sí. Oye, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Te ves en Chile? ¿Te ves fuera? No tengo idea. ¿No te imaginas? No tengo idea. Con tus proyectos actuales. No tengo idea. Puede ser... Solamente quiero estar rompiéndola, haga lo que haga, como te decía, siempre apunto alto y trabajo para hacer cosas bien disruptivas en general y tener impacto grande en lo que hago.
Pero donde esté físicamente, hoy día yo creo que es lo mismo. Y si tengo que volver a Estados Unidos o moverme a otra parte del mundo donde están las oportunidades, allá voy a estar. O sea, no me complica. No me complica para nada. Y si pudierais decirle a alguna emprendedora, alguna mujer que quiera quizá entrar a estudiar una carrera en tecnología, algún mensaje para poder transmitirle por lo menos tu vivencia personal como inspiración, ¿qué les diríais? Que el suelo no vaya a pasar, que no es tan fácil. Tenemos las pruebas, también indica la PISA, que tenemos las mismas habilidades que los hombres en matemáticas, en ciencias, pero porque por otro tipo de cosas decidimos no movernos a esas áreas, ¿cachai? Entonces yo le diría, dale nomás, si no vaya a pasar del suelo y a creerse el cuento, si al final es siempre lo mismo, y buscar redes, buscar gente que te vaya apoyando en el camino, y que a lo mejor esas personas no siempre van a ser las mismas, que también se pueden ir mutando tus redes y tus apoyos a medida que vas necesitando otras cosas. Quiero darte las gracias, Rocío, por haber venido. Encantado de tenerte acá. Te deseamos lo mejor y que ojalá sigas aportando desde donde estés en tu momento para el desarrollo del ecosistema. Siempre voy a estar en la misma, con distintos sombreros, pero en la misma. Me encanta. Muchas gracias, Rocío. Te deseo lo mejor. Que te vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias, chiquillos.